Queridos hermanos, continuando el contexto de la semana pasada, estábamos en una viña, ¿recordáis? Un dueño de un campo salía a distintas horas del día para llamar a la gente a trabajar en su viña. Pero Jesús ha ido a Jerusalén y ha sido rechazado por los dirigentes de la religión de Israel, por los que tendrían que haberle acogido, los que tendrían que haber reconocido en Jesús al Mesías, al que está lleno del Espíritu de Dios y al que viene a liberar al pueblo de la esclavitud, del mal y del pecado. Y le han rechazado. No le quieren, le sobra Jesús y se enfrentan a él. Por eso está en el templo y Jesús dirá, cuando expulsa a los vendedores y le critican por qué hace esas cosas, él les dirá, también os voy a preguntar yo una cosa, ¿el bautismo de Juan viene del cielo o de los hombres? Ese es el contexto, que ellos no quieren abrirse a los enviados de Dios, a la gracia de Dios, a lo que Dios hace con ellos, a la presencia de Dios en medio de ellos, a través de Jesús. Y después a través de los apóstoles, y después de sus enviados, y también en los hechos de nuestra vida, Dios nos visita. Por eso esta palabra, con esta parábola, es muy esclarecedora, es muy iluminadora. Esta palabra habla de hijos. Dios tiene sus hijos, fundamentalmente Israel es el hijo de Dios. Lo dice así la Escritura. De Egipto llamé a mi hijo cuando ellos estaban esclavos. Dios ha hecho una alianza con Israel, con el pueblo creyente. Con nosotros, a través del bautismo, se nos ha metido en esta nueva alianza, en Cristo. Jesucristo, entregando su vida, hace que los hombres podamos pasar a ser familia de Dios, hijos de Dios. El bautismo nos da a ser hijos de Dios. Pero hay un problema. Todos tenemos siempre el mismo problema, que es una piedra de choque, que es un muro con el que chocamos todos los días. No se trata de ser como un título, o que yo ya estoy en la iglesia por el bautismo, hecho hijo de Dios. Se trata de vivir como un hijo de Dios para mostrar que en mí habita el Espíritu de Dios, que soy hijo de Dios por el Espíritu que vive en mí. Dice San Pablo, los que no tienen el Espíritu de Cristo no les pertenecen, no son de Cristo. Pero hombre, si estoy bautizado, si voy a la iglesia desde chiquenina, desde chiquenino, si he hecho catequesis, grupo de jóvenes, una hermandad, no sé cuánto, si no tenemos dentro el Espíritu de Dios que mueva nuestra vida a hacer la voluntad de Dios, como lo ha hecho la Virgen María, no somos hijos de Dios. Por eso esta palabra es muy esclarecedora, ayuda mucho a aclararnos las ideas, para ayudarnos a dar pasos en adelante en la fe y no quedarnos en el mismo sitio. Lo más fácil, decíamos estos días atrás, es el conformarse. Yo ya he llegado donde tenía que llegar, yo ya rezo mi rosario, yo ya vengo a misa, bueno, padre, cuando puedo, porque otras veces no puedo, ¿eh? Bueno, hombre, yo ya cumplo, ¿no? Yo ya cumplo. Somos creyentes muchas veces de boquilla, todo, yo también, todos, de boquilla. Eso es lo más fácil, decir. Lo más difícil es hacer. Por eso esta palabra le pone Jesús a los sumos sacerdotes frente a aquellos que aparentemente son apestados, excomulgados, de los que no se puede esperar una vida santa porque viven en el pecado. Sí, creen en Dios, pero viven en el pecado, no viven como Dios manda. Son los pecadores, los publicanos, los ladrones, los que le roban a sus hermanos. Hay gente que en la familia le roban a sus hermanos parte de la herencia, Y eso crea muchos conflictos, después ya no se hablan.
Y es un drama, una tragedia familiar. Los publicanos, las prostitutas, el modelo de los pecadores. Eso no se puede esperar que sean santos. Después están en el otro lado los que se supone que son unos santitos, los sumos sacerdotes, los escribas, los legistas, los catequistas, ¿no? Los de la iglesia, los que van a la iglesia. Nosotros, ¿no? Se supone que de nosotros se puede esperar santidad, porque todos los días estamos en contacto con Dios y con las cosas de Dios. Con Dios, con el sagrario, con el santísimo, con la oración de la mañana, de la tarde, con la misa, con el rosario, a veces incluso los pobres, si estamos en Cáritas o nos lo encontramos por la calle, hacemos algún favor a algún vecino, a alguna vecina. Se supone que de nosotros se tiene que esperar oler santidad, no malos olores. Y dice Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Y le dijo, no me da la gana, no quiero. Porque siempre ha querido hacer su voluntad, ha querido vivir a su manera, aunque sea pecando, con el atractivo del pecado, de murmurar siempre, todo se justifica, porque claro, yo tengo razón en las cosas que yo critico, o de no hablarse con fulanita o con menganito, porque me ha hecho daño, el rencor, el odio, etc. No quiero trabajar en la viña, no quiero trabajar la fe en mi vida. Hay gente que no quiere trabajar la fe. Vive muy bien como vive el mundo. Pero llega un momento especial de toque de Dios, de la gracia de Dios, y se arrepiente de ese modo que traía de vivir. Porque solamente le traía desgracia, interiormente muerte. Por eso la primera lectura hablaba de cómo Dios trata a los hombres, cómo es el juicio de Dios, no por lo que se dice, sino por las obras, por lo que se hace. Dirá San Francisco de Asís, callen las palabras, que muchas veces tenemos muchas palabras en la boca, no sabemos todos los mandamientos, todo el credo, toda la fe, todos los dogmas. Dice, callen las palabras y hablen las obras. Hablen las obras. Jesús viene a estos hombres, a los alejados, a los pecadores, de los que no se pueden esperar ningún motivo de santidad, y los llama. La gracia los convierte. ¿Y qué hacen? Cambia de vida. Dejan la vida anterior, se acercan a Jesús, que está en la iglesia, confiesan los pecados, que está en el sacramento de la penitencia, y cambian su forma de vivir. Los segundos son los sumos sacerdotes, los de la iglesia de toda la vida, los del templo de toda la vida, que le dice el padre, hijo, ve hoy a trabajar en la viña, y dice, voy. No se puede esperar otra cosa de esos hijos tan excelentes, pero no van. Lo dicen y no lo hacen. Y pregunta a Jesús, ¿quién de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Y responden, el primero. Y Jesús concluye, pues así os digo yo, amén, amén, así os digo, las prostitutas y los pecadores, los publicanos, van delante de vosotros en el camino del reino de Dios. Van por delante, os han adelantado en el camino. ¿Cómo? Pero si estamos siempre en el templo, van muchísimo más por delante que vosotros. Jesús lo dice, porque vino Juan y ellos creyeron en la predicación de Juan. En lo que Juan hablaba, creyeron que Juan era un hombre de Dios y se bautizaron con el bautismo de Juan. Pero de los otros, que están todo el día en el templo, que tienen a Dios en la boca, de los que se debería de esperar santidad de vida en las obras, no han acogido al Hijo de Dios, porque vino a los suyos y no les recibieron. ¿Dónde te ves tú? Porque esta palabra habla de nosotros, Esta palabra nos la dirige hoy el Señor a nosotros. Tú eres el hijo que dice, no quiero, porque quiero seguir viviendo a mi manera, me dejen de rollo de Dios, de la iglesia, del evangelio, pero después te toca la gracia y te cambia por dentro y te arrepientes y te confiesas y empiezas de verdad la fe. A partir de ese día empieza de verdad en ti la fe.
¿O eres el que está en el templo, que toca las cosas de Dios, que reza, que de vez en cuando hace una obra buena y te siente contento y contenta? Qué buena gente. Como no tiene una abuela, se da unos besos a sí mismo. Pero después no cumple la palabra de Dios, los mandamientos. Pues muchas veces somos el primero, hermanos. Muchas veces somos el primero. Que decimos, yo no quiero seguir a Dios, no quiero seguir viviendo según el Evangelio, no me interesa ahora, quiero vivir a mi manera, quiero hacer mi voluntad, mi santa voluntad. Pero después te toca la gracia y te dice, ¿pero a dónde vas, muchacho? ¿Te quieres ir a la perdición? Conviértete, arrepiéntete. Oye, y el Señor te da esa gracia, te hace llorar tus pecados y te cambia por dentro, te confiesas y empiezas en serio el camino de la fe. Y a veces somos el segundo, que todo el día estamos tocando a Dios y las cosas de Dios, pero a la hora de la verdad no cambiamos por dentro de actitudes, seguimos R que R con las mismas actitudes, el mismo comportamiento, la misma manera de tratar feo o mal a los otros. No te conviertes. La palabra termino habla de un tercer hijo. 3 no, 2 no, 3. Porque San Pablo hablaba de un hijo que ha hecho la voluntad de Dios siempre. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que vino no para hacer su voluntad, bajó del cielo para hacer la voluntad de su Padre. Siempre, Padre, hágase en mí según tu voluntad, no la mía. Y la Virgen María, lo mismo. Nos enseñan a renegar, a renunciar a nuestro yo, a nuestra santa voluntad, que nos lleva a la perdición, porque es egoísta, es soberbia, es orgullosa nuestra santa voluntad. Para hacer cada día, hoy, el hoy, ve hoy a trabajar a la viña, y mañana será también hoy. Cada día la Iglesia se levanta con este salmo: si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Hacer cada día la voluntad de Dios. Nos cuesta, ¿eh? Por eso necesitamos los sacramentos, la confesión frecuente, cada mes y medio, acercarnos a confesar, porque no siempre estamos dispuestos o queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer la nuestra, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestro amor propio, la penitencia, la Eucaristía, la oración. Por eso esta palabra nos da esperanza para avanzar. Porque si hemos dicho que no, conviértete al Señor. Vuélvete a Él, confiesa y empieza de nuevo, si has caído. Y si eres de los que dices sí, pero no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, pídele al Señor cambiar por dentro. Pídele al Señor como el Padre nuestro. Cada día hágase tu voluntad. Pidámoselo pues al Señor.